Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyya Muhammad wa alihi wassalim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hermanas, hermanos. Bueno, mi nombre es Asisa, soy uruguaya, actualmente vivo en Uruguay y viví 12 años en el exterior. Si bien creía en Dios, siempre creí en Dios, es decir, tenía la noción de la idea de Dios, no practicaba ninguna religión. Realmente yo no tenía una religión concreta porque ninguna de las religiones a mí me cerró, nunca me cuadraban las religiones, es decir, básicamente no daban respuesta a mis preguntas. Bueno, como les dije, yo creía en Dios como un único creador, sentía su mirada, su protección, sabía que solo a Él teníamos que rendir cuentas, que solo a Él teníamos que adorar, pero no sabía cómo tenía que hacerlo. Es decir, me faltaban muchas respuestas que me generaban un vacío interior, como una sensación de incompletud, de estar como a la deriva. Busqué muchos años por mi profesión. Soy psicóloga, estaba permanentemente leyendo libros, lo estoy todavía, pero básicamente en el momento de búsqueda estaba leyendo muchos libros espirituales de desarrollo personal, etcétera, que si bien dan una explicación relativa a un montón de factores a nivel psicológico, mental, emocional, pues encontraba que aún estos tenían una limitación. El límite al que me refiero es que si bien para las teorías psicológicas más modernas, avanzadas o vanguardistas, el ser humano es un ser multidimensional, es decir, tiene sus niveles biológico, cognitivo, vincular emocional, socioecológico, y ahí incluimos también el nivel trascendental o espiritual, que podría ser lo que se acerque más a lo religioso. Este último también, que además es un avance que está incluido dentro de la psicología, aún así tiene un límite, porque está relacionado a lo trascendental. Se reduciría como a poder conocer el sentido de vida, es decir, el sentido de vida en esta vida, como cosas de, por ejemplo, lo vocacional, qué te gusta hacer, qué cosas son las que te conectas con qué cosas viniste a hacer aquí a este mundo, ¿no? Pero aún así no te explica ni de dónde venimos, ni cómo tenemos que estar en esta vida, no hay una guía y no sabemos a dónde vamos. Es decir, que aún así no solucionaba la problemática. Es decir, claro, es lógico porque estas teorías vienen del hombre, no vienen de Allah como el Corán, que sí es una guía para toda la humanidad. Así que obviamente el Islam me dio muchas respuestas a muchas preguntas, pero este es un punto muy grande, muy interesante que puede ser desarrollado en otra ocasión. Básicamente lo que me preocupaba y lo que me detenía para hacer la shahada, es decir, el testimonio de fe, es que tenía algunos miedos, algunas inseguridades. Hay cosas que pensaba que no estaba preparada. En fin, por ejemplo, en que yo no iba a ser capaz de rezar 5 veces al día en tiempo y forma. También el Ramadán, es decir, un pilar del Islam es ayunar, y así como también la vestimenta o el hijab, ¿no? El pañuelo que usamos las musulmanas. También me parecía difícil dejar de bañarme en el mar con la ropa de mar que usaba normalmente antes, ¿no? Como las mujeres que van a la playa. Pensaba que era demasiado difícil dejar el mar, me gusta mucho nadar y decía, ¿cómo es posible que yo deje de ir al mar, ¿no? Es decir, que no quiere decir que las musulmanas no podamos ir al mar, pero claro, hay ciertos requisitos. Es decir, hay ciertas cosas que tenemos que hacer, la vestimenta es otra, ¿no? Y no podemos estar rodeada de gente que esté con poca ropa. Entonces, en concreto, pensaba que tenía que saber todo y hacer todo perfecto antes de dar el paso, porque si no, no sería una buena musulmana. Esa era mi idea. Pero bueno, un ejemplo de cómo empecé a dar los pasos. Hice un Ramadán a escondidas, es decir, nadie sabía en mi casa que yo era musulmana. Y claro, empecé a sentir lo que era el ayuno. Y bueno, básicamente en este momento recuerdo mucho el aporte de un hermano de conocimiento que me dijo, que me explicó algo, que luego posteriormente lo constaté en el Corán. Y son estas 3 cosas, que Allah subhanahu wa ta'ala en su misericordia infinita no nos pediría algo que no somos capaces de hacer,
Allah sabe qué guarda nuestros corazones, es decir, nuestra intención, y nuestras obras cuentan en función de nuestra intención. Esto, la verdad, me llenó de mucha calma, me dio mucha paz, porque ahí entendí que había ciertas cuestiones implícitas. Por ejemplo, que si Allah sabe lo que realmente sienten nuestros corazones y sabe que no estamos preparadas para hacer o dejar de hacer algo, pero internamente tenemos la intención de hacerlo, a uno le da paz en el corazón porque Allah sabe nuestra intención. Entonces nuestra obra cuenta por nuestra intención honesta, genuina, ¿no? No quiere decir que yo no tenga que esforzarme por mejorar e ir haciendo pasos en la religión. Obviamente hay cosas que sí que tengo que dejar y hay cosas que tengo que empezar a hacer con el tiempo. Con el tiempo, al fin y al cabo, uno va a poder cumplir lo que tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, lo de rezar, el rezo, la oración, quizá en un principio puede resultar como engorroso, pesado para alguien que no rezaba. Luego uno va agregando las oraciones, uno no empieza a rezar de la noche a la mañana, a las 5 oraciones se puede hacer un poco difícil. Hay personas que sí, alhamdulillah, hay personas que sí lo pueden hacer, pero a veces por problemas de trabajo, por las situaciones que cada uno tiene, pues se puede hacer más complejo. Pero luego ya cuando uno empieza a practicar la oración y ver los beneficios de la misma, empieza como a necesitar la oración, ya no puede pasar sin rezar. O por ejemplo el ayuno también puede resultar duro los primeros días, pero luego empieza a ser llevadero, se empieza a ser ligero y disfrutable. Y todos esperamos luego con ansias las bendiciones del Ramadán. Todo esto, claro, me fui poniendo un plan gradual. La gradualidad es un concepto muy importante en el Islam, tanto para los pilares como para la religión en general. Bueno, me tracé un plan con el hijab. Por ejemplo, cuando iba a la mezquita, yo, bueno, voy a la mezquita con el hijab, luego, bueno, pues luego de la mezquita iré al supermercado. Entonces iba como añadiendo actividades con el hijab. Luego decía, bueno, pues quiero poner el hijab desde que salga de mi casa y volver a mi casa con el hijab. Es decir, iba agrandando cada vez más los espacios. Luego pensé, es muy poco los viernes, luego pues añadiré el fin de semana porque no tengo excusas, porque no estoy trabajando, entonces tengo que usar el hijab. Bueno, alhamdulillah, poco a poco fui agregando los días de la semana hasta cada vez hacerlo más extenso. Y luego sucesivamente y gradualmente, como les dije antes, se fue haciendo todo más fácil. Y claro, la gradualidad en la mayoría de los casos también es espontánea. No solo uno se traza un plan, también se da naturalmente. Nosotros no hacemos la shahada, el testimonio de fe, al otro día sabemos todo y empezamos a hacer todo perfecto. No, justamente es al revés. Hay personas que piensan, no puedo hacer la shahada porque es que no tengo esto, no sé esto, no soy suficientemente buena en esto o buena en esto. Y justamente a veces es al revés. El Islam te facilita las cosas. Una vez que haces la shahada es que empieza a facilitarse las cosas, porque en la fe se incrementa. Uno entra en un camino en donde la vida empieza a ser vista de otra manera y Allah nos facilita todas las cosas. A su vez, a medida que vamos leyendo sobre nuestra religión, estudiando sobre la misma y practicando, comprobando los beneficios, esto va reforzando, es decir, empezamos a disfrutar de la religión. Ya no cuestionamos tantas cosas porque las empezamos a comprobar, empezamos a vivir el Islam empieza a inundar todas las áreas de nuestra vida a medida que vamos practicando, porque vamos captando la esencia del mensaje de Allah, sus particularidades en lo concreto, lo vamos palpando, es decir, y ahí es como que uno dice, ya no vale la pena cuestionarse algunas cosas, porque es que ya las entendemos y además sabemos que Allah sabe más. Sobre todo, el Islam es una religión que nos invita a investigar, nos hace ser críticos, nos hace cuestionarnos las cosas. No se trata de una fe ciega, que uno dice, tienes que creer y ya está, ¿no? Esto es algo que sí se ha visto en otras religiones, se ve en otras religiones, algo con lo cual también el corazón rechaza, porque nosotros somos personas integrales, es decir, tenemos una mente, tenemos un intelecto, tenemos emociones. Nosotros no cruzamos la calle con ojos cerrados, miramos, calculamos, hacemos un plan para hacer
cosas, ¿no? Entonces con la religión es igual. Y el Islam lo que tiene es que te da toda esta explicación, satisface los niveles del ser humano. Lo que podría decirle, por ejemplo, a las personas que están como en ese punto en el que quieren hacer la shahada, quieren entrar al Islam, pero tienen miedo, no saben cómo hacerlo, hay algo adentro que todavía les dice no. Yo les diría que confíen en que todo se va a ir dando paso a paso, que busquen personas de conocimiento a su lado, sobre todo que se junten con personas que los acerquen a Allah. Júntense con personas, con hermanos que los hagan sentirse cada vez más cerca de Dios y no lo opuesto. Dense el tiempo de estudiar la religión tranquilamente, de digerir la información, todas esas preguntas que tienen, busquen las respuestas porque las van a encontrar, inshallah, y poco a poco van a ir dándose cuenta y a empezar a vivir que Allah no pide cosas que no podemos dar. Gradualmente las cosas se irán dando. Es importante entender que este estado en el que uno está no va a ser para siempre, es decir, todo cambia, siempre todo estamos cambiando. Este estado de quizá de incertidumbre, de incomprensión, es una etapa que luego irá evolucionando, uno irá avanzando, inshallah. Lo que deseo con este testimonio es que todas las personas que lo escuchen puedan llegar a la verdad del Islam, a la verdad de esta vida, así como también los testimonios de otras hermanas a mí me beneficiaron, me favorecieron, me llevaron a conocer la verdad del Islam, alhamdulillah, obviamente estudiando y poco a poco dejándose sentir y invitándose uno mismo a abrirse al Islam. Van a ver que poco a poco van a ir sintiéndose mucho mejor y va a ser todo más fácil. Y como dije, estamos siempre a disposición de vosotros para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, pueden dejar los comentarios. Inshallah, vamos a estar dispuestos para ayudarlos. Espero que os sirva este testimonio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.